¿Estáis de acuerdo conmigo que Occidente está viviendo una crisis de valores? Una crisis que sí, entiendo que primeramente parece económico-social, pero en mi opinión está fundamentada en una crisis de valores. Ya he repetido más de una vez en este podcast esa frase de una novela, de los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Seguramente en la etapa en la que estamos, porque son unos valores que muy seguramente se han ido machacando poco a poco en las últimas décadas por la inclusión, como si intercambiáramos nuestra alma por comodidades a cambio de machacar estos valores sin apenas darnos cuenta, de generación en generación, por la inclusión de comodidades modernas que han succionado lo que quedaba del animal racional que llevamos dentro. No solo valores a secas en general, sino estoy hablando de valores tradicionales. No porque etiquetemos a una creencia de valor ya se convierte en algo ético o moral, y solo hace falta ver a estos llamados valores que tenemos en Occidente o que se promueven tantísimo. Muchas veces no sabemos exactamente ni qué son, pero si la miramos desde cerca vemos que es un engañabobos. Estamos hablando de la razón, la ciencia, progreso, tolerancia, libertad. Todo eso suena muy bien así, pero para mí es un engañabobos. La mayoría de estos salen del siglo XVII, cuando los adeptos del racionalismo concluyeron que cualquier toma de decisiones podría hacerse de forma racional, llegando a pensar que, claro, si todo el mundo es racional, todos llegaremos a las mismas conclusiones y consensos, porque estaremos siendo racionales, iremos todos a una. Esto es lo que se pensaba. Solo hace falta que nos pasemos por Twitter para darnos cuenta de que nada más lejos de la realidad. Mark Manson lo describe muy bien en su libro, en El sutil arte de que todo te importa una mierda, donde cuenta cómo nuestro cerebro está siendo pilotado en la mayoría de casos por nuestro yo emocional y no el yo racional. Esto es porque la función del cerebro no es resolver problemas complicados, generar dinero o hacer problemas matemáticos, sino todos seríamos ricos, inteligentes y todo el rollo. Y nuestra vida, al fin y al cabo, está guiada por las decisiones que tomamos. Si todas nuestras decisiones fueran tan lógicas, tan racionales, todos seríamos eso, ricos, atractivos, incluso todo, absolutamente todo, seríamos el humano perfecto. Pero en cambio, la función del cerebro no es esto, es hacernos llegar al mañana. En el fondo, el cerebro es una máquina perfecta que sabe lo que tú tienes que hacer para hacernos llegar al mañana, para sobrevivir, al fin y al cabo. Esto es lo que es llegar al mañana, sobrevivir a este preciso instante. En la sociedad moderna valoramos la racionalidad, sobre todo, como digo, a partir del siglo XVII, porque nos permite parar, pensar, entender, evaluar y tomar acción para cumplir un objetivo, una meta, una finalidad. Y sé que, dicho así, suena muy romántico, muy bonito, que tiene todo el sentido del mundo. Estamos apelando a la racionalidad. El problema es que nuestro cerebro no está hecho para una sociedad moderna, para actuar de este modo. Cuando te ataca un oso o un león, no puedes parar, pensar, entender, evaluar y tomar la acción correcta. Te guías por lo que te dice tu estómago, simplemente porque no seguimos regidos en este sentido por nuestros instintos, por nuestras emociones. Es muy común ver una persona con una idea de negocio o una relación de pareja tóxico que llevan ahí muchísimo más tiempo en ese negocio o en esta idea, y ya es evidente, ellos lo saben en el fondo, que eso no va a funcionar. La racionalidad te dice que no tiene sentido seguir, pero son tus sentimientos los que se imponen y que te impiden, en primera instancia, o más bien dicho, en última instancia, tomar la acción correcta. Como yo siempre digo, es muy fácil ser estoico leyendo un libro o escuchando un podcast o leyendo un artículo, pero a la hora de la verdad nuestro cerebro emocional se interpone ante todo esto. Si echamos la vista a sociedades no occidentales, como por ejemplo la India, su visión del conocimiento no estaba basado en la racionalidad, al menos la India más tradicional. Para ello, lo racional no era algo a descartar tampoco, pero tampoco el pináculo del conocimiento, sino un eslabón más en esta cadena que te hace ser sabio. Recordemos que la sabiduría es la combinación de experiencia con teoría, la experiencia en la vida real. Para ellos ha sido la intuición la fuente del conocimiento verdadero, porque así es como
nos movemos por la vida usando las emociones primero y pensando después. Decir intuición, así a buenas a primeras, suena a algo espiritual, como si un ser superior nos estuviera alimentando de conocimiento, pero esta intuición yo la interpreto como sentido común. El sentido común es mucho más arcaico, más antiguo que cualquier racionamiento lógico con el que el ser humano haya vivido en sociedad. Es verdad que no podemos probar o demostrar con estándares modernos y racionales qué es, qué no es, cómo de bueno o cómo de malo es el sentido común o intuición de alguien, pero esto no quiere decir que no exista. Lo mismo podríamos decir con los sentimientos, ¿no? Que no puedas saber si alguien está enamorado o enfadado o triste no significa que no le esté. Por ejemplo, los alquimistas surgieron a raíz de esta visión del mundo en el que aseguraban que todo está conectado. Los que practicaban la alquimia o decían practicarla creían que somos parte de algo más grande, unos tipos de pensamientos muy similares a cuando estás en un estado de mindfulness durante un buen rato o tomando psicodélicos. Básicamente, sintiéndote parte de algo mucho más grande. Me acuerdo una analogía que hacían el filósofo americano, me parece que era, o no sé si era inglés, Alan Watts, que decían, mira, para los cristianos de Occidente, si dices que eres un dios, te dirán, ¿cómo te atreves a decir que tú eres un dios? Eso es mucho mayor, está arriba, nos controla. O sea, ¿cómo puedes decir que eres un dios? En cambio, los hindúes, si le dices a un hindú que eres un dios, que eres Dios, ellos te van a decir, pues claro que lo eres. Todos lo somos, yo también lo soy, todos lo somos. Es esa conexión global, ¿no? Es lo que podemos llamar holismo, que es un concepto de origen griego antiguo que significa intentar entender lo local por medio de lo global, una corriente que intenta entender las cosas poniéndolas en contexto y no de una forma individual. La alquimia durante la Edad Media fue tachada de brujería, pero la idea de que todo en el universo está conectado ya había sido dicho por los sumerios y fue una idea que perduró durante mucho tiempo, incluso llegando a científicos como el matemático polaco Mandelbrot en los 70, desarrollando su teoría de los fractales y el caos. Una teoría donde explicaba cómo un proceso simple, que pasa por un número infinito de interacciones, se convierte en un proceso muy complejo. Por ejemplo, algo tan complejo como es, el universo, puede ir disipándose a medida que te vas acercando con la lupa. Y al revés, también si te vas alejando. Pero si te vas acercando ves que tienes las galaxias, los sistemas solares, dentro hay los planetas, dentro hay los seres vivos, dentro de los seres vivos hay los átomos y vamos ahí simplificando cada vez más. Si vamos desde los átomos y alejándonos con la lupa, nuestra querida vista de pájaro en este podcast, nos encontramos con el universo entero. Esta es la teoría de los fractales, donde compuestos tan simples y pequeños terminan creando sistemas increíblemente complejos, que todo está conectado. Algo que se explica de forma maravillosa en el arte de esa época también, lógico, cuando surgen estas ideas, desde las casas hasta las pinturas con montones de siluetas y formas de fractales preciosas, comparando con las casas de ahora, que solo es un cubo, y algo que no valoré realmente hasta que viví en Oceanía, cuando estaba viviendo en Australia y Nueva Zelanda. Iba ahí por esas calles y digo, aquí me falta algo, y no sabía qué era. Y una vez estaba yendo al gimnasio ahí en Nueva Zelanda y ya sé lo que es. Parece que estoy viviendo en los putos Sims. Las casas, la civilización de Nueva Zelanda, de Oceanía, de Australia, todo es tan nueva que parece que hayan puesto las casas, todo es nuevo, no hay carácter, no hay esa historia que te puedes encontrar por Europa. ¿Y qué demonios importa todo esto, Pau, para saber de dónde venimos y dónde vamos? No es exactamente dónde va el episodio de hoy, me centro más en el pensamiento racional, pero la idea de interconexión fue siendo olvidada y hace unos pocos cientos de años cogieron más fuerza ideas como el reduccionismo de Descartes, en el que aseguraba que todo puede ser, reducido, por eso se llama reduccionismo. Muy originales no eran estos filósofos. Mirando el mundo desde un prisma mecánico, como si todo tuviera piezas que se pueden sacar de forma individual, huyendo de la idea de la interconexión. Claro que algo como el reduccionismo funcionará si eres un mecánico, pero como corriente filosófica estás perdiendo la vista de pájaro, el zoom out. Y ya que estamos hablando de pájaros, hay una imagen de un pato mecánico
que es la mera representación del reduccionismo, y os la adjunto en las notas del episodio, o los que estáis mirando en vídeo y no solo escuchando mi maravillosa voz, también la tendréis por aquí en las pantallas, donde se ve el interior de este pato mecánico con piezas individuales y detalladamente nombradas para saber qué partes qué y qué funciona qué, para intentar entender el interior de un pato automático, ¿no? El problema es que con este reduccionismo te estás quedando solo en las piezas individuales sin entender el contexto, sin entender qué papel toman en el conjunto de las cosas cada una de estas piezas. En conjunto, no ella individualmente. Solo las valoras a nivel individual. Piensa en por qué valoramos las personas multipotenciales, los generalistas que estamos escuchando este podcast o creándolo en mi caso, bueno, también me estoy escuchando mi propia voz, o aún los ninjas de la vida que también son multipotenciales en busca de la polimatía dentro de Sociedad.ninja. El estado normal del ser humano era pensar, ha sido pensar desde muchos ángulos, de muchas perspectivas, pero desde esa época esta perspectiva se pierde. Nos volvemos absolutamente analíticos. O más bien dicho, lo demonizamos, porque como hemos visto, es el cerebro emocional el que conduce cuando las cosas van mal dadas, ¿vale? Pero lo prostituimos y nos queremos volver cada vez más analíticos. En la comunidad, en Sociedad Ninja, alguien publicaba el comentario de un chico que comentaba en la publicación de un fitfluencer español que es bien conocido, y este creador de contenido publicaba una imagen explicativa, la subía o la bajada de peso corporal o de grasa, donde lo simplificaba con mucha redundancia. O sea, subía una imagen y decía, vale, para subir de peso tienes que hacer esto, para bajar es esto. Subir de peso ponía comer más calorías, bajar de peso, comer menos calorías. Qué lógica, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Nos encantó el comentario que dejó este chico porque le cantaba a los 40 a este creador de contenido en un párrafo diciéndole que no podía reducir el cuerpo humano en algo tan simplista, que somos sinergias enteras, un universo de miles de millones de partículas. Claro que la termodinámica influenciará, sin duda, pero no es ni de lejos lo único. Influyen factores hormonales, de metabolismo, de entorno, de contaminación, de inflamación, un montón de marcadores. Seguimos influenciados, nunca mejor dicho, por este reduccionismo que empezó a tomar fuerza ya, pero sobre todo se lanza aún más con la revolución industrial. Fue menos de una década más tarde, en el 1750, que se inicia esta revolución industrial, y desde entonces oficialmente la sociedad occidental se empieza a enamorar de los especialistas y del zoom in, de la vista de hormiga, seguramente influenciado por el boom de la economía y del capitalismo. Los especialistas, si pensamos como aún no habíamos creado robots o inteligencia artificial, conviertes a los humanos en estos robots, en estas inteligencias no artificial, pero sí que lo especializas, la editas, la modificas para gestionarla para tu fábrica, ¿no? Es lo que la revolución industrial pues hizo. Te pones ahí la misma pieza una y otra vez, pum, pum, pum. Ahora lo pueden hacer robots, pero lo hacen ahora robots porque son más eficientes que los humanos, pero los humanos haciendo esto eran más eficientes que no haciéndolo. La cadena de montaje. Pasan los años y nos encontramos que no hemos abandonado la adoración y embobamiento a las piezas individuales de un puzzle. Con el avance de la sociedad, lo que hacemos es utilizar la ciencia para estudiar a esas piezas de forma individual sin tener en cuenta que la imagen que están formando, al juntarse distintas piezas, están formando algo mucho más grande, trascendente y complejo, que se tiene que entender por la agrupación, que sin la vista de pájaro no puedes ver. Lo que termina pasando es que la mayoría de esta ciencia no está guiada por el sentido común o la intuición, sino con la racionalidad absoluta de la observación en esas piezas más pequeñas, el zoom in. La racionalidad es una capacidad mucho más fácil de engañar y, como decía Taleb, somos susceptibles a ser engañados por la aleatoriedad cuando no tenemos realmente una visión general de lo que estamos mirando, de no tener el contexto. Cuando tu intuición te dice algo opuesto a tu razón, si has tenido la suerte de no abandonar del todo a tu sentido común y le has hecho caso alguna vez, estoy seguro que el 90% has acertado, porque la verdad siempre está más cerca de nuestra intuición que de nuestra racionalidad.
En el libro Antifrágil, el bueno de Taleb desarrolla su teoría llamada el efecto Lindy, en la que argumenta que cuanto más antiguo es, más probable es que siga existiendo en un futuro. Si estás trabajando, yo qué sé, en una empresa 10 años, las posibilidades de que sigas trabajando ahí 10 años más tarde son más grandes que si llevas en una empresa 10 días. Una teoría que funciona cuando estás creando hábitos, en tener objetos materiales, en inversiones, pero también en corrientes de pensamiento. Lo mismo sucede con las verdades ancestrales. Si han sido tomadas en serio y consideradas las verdades durante los últimos, 5.000 años, las probabilidades de que sigan siendo consideradas verdades durante los últimos 5.000 años, los que vienen, quiero decir, son muy altas. Pero ojo, no estoy diciendo que sean mayoritarias, solo estoy diciendo que no van a morir. No significa que todo el mundo piense igual. No pueden morir. El vivo ejemplo es la sociedad que tenemos actualmente, ¿vale? En cambio, mira, por ejemplo, todo lo que se vende en el 99% de los medios, ya sean públicos o independientes. Si las corporaciones están publicitando o se están publicitando en tu movimiento, entonces no eres parte de esa resistencia, porque para obtener un beneficio económico no puedes tirar de sentimiento, sino que tienes que tirar de racionalidad. Una racionalidad, un método científico que, si miramos de cerca, vemos cómo nos hace desconectar aún más de estas verdades o conocimientos del pasado. La mayoría de ciudadanos de Occidente no tenemos apenas ninguna conexión con nuestras tradiciones. Una frase que me gustó mucho del periodista jamaicano Marcus Garvey lo describía muy bien. Decía, una persona sin el conocimiento de su historia, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Nos podemos tambalear muy fácilmente, y es lo que enlazaba los primeros 5 segundos del episodio de hoy, en la pérdida de estos valores, porque ya estas raíces, el árbol a lo mejor parece muy grande como es la sociedad moderna, pero estas raíces son casi ya inexistentes, con estas luchas sociales constantes que están basadas en absolutamente la emocionalidad. Y lo digo por experiencia propia, cuando hago una crítica constructiva al veganismo, bueno, la constructiva del veganismo sería no ser vegano, absolutamente todos, el 100% de los comentarios que he visto, aunque no les presto mucha atención, pero el 100% que he visto en contra de personas externas que vienen al canal secundario de Pau Ninja, son comentarios emocionales. No hay ningún tipo de racionalidad. Lógicamente, como digo, ¿ves? Es difícil ser estoico cuando te encuentras en algo así. A todos nosotros nos guía el cerebro emocional. Vamos ahí a comentar con las emociones. La lógica vendrá después. Aunque las nuevas tecnologías, depende de la situación, puedes permitirte el lujo de respirar un momento y decir, vale, iba a comentar esto con emocionalidad, pero voy a parar, voy a pensar y voy a usar la lógica para comentar dentro de media hora, porque lo que voy a decir, lo segundo que quiero decir es seguramente lo más apropiado a lo que iba a decir en primera instancia. Pero esto es solo porque nos encontramos en una sociedad moderna que nos permite parar y pensar, porque nada de la sociedad moderna es inminente de verdad, es tan trascendente que necesites actuar con inminencia, en el sentido de si te ataca un lobo en la selva tendrás que hacer algo ya o mueres. Entonces, los sentimientos son los mismos. Te encuentras en ese comentario y quieres comentar ya. Si no lo haces, mueres. Es el mismo cerebro interpretando esas emociones, esa que estás sintiendo, que te quiere salvar, pero después respiras un segundo y dices, momento, estoy en la sociedad moderna, me puedo tomar 2 segundos para no hacerlo primero, ¿no? Vemos como la modernidad está como revelando ahora precisamente también verdades ancestrales que hemos sabido durante milenios, pero estas verdades quedan como solapadas. Quizás no se conocían los mecanismos, pero sí sus efectos, y por la falta de respeto a esta historia, el origen y la cultura, esta falta de raíces que comentábamos, porque nos han sacudido, más bien dicho, nos hemos dejado sacudir y las raíces se han destensado, que yo creo que está impuesto precisamente por este reduccionismo a partir del siglo, sobre todo XVII, se desechan estas verdades porque no podíamos explicar los mecanismos. Piensa en las recetas y los remedios típicos de tu abuela, ¿no? La filosofía hermética, el estoicismo, incluso cómo ganar masa muscular. Todo esto que ya se llevaba haciendo y practicando, filosofando desde hace tiempo sin estudios científicos, de pronto viene ahora la ciencia y dice, no, ahora tenéis que estudiar esto.
Todo este conocimiento está ya, el actual, el moderno, disfrazado en este conocimiento moderno, pero es como si de una buena comida simple, que vendrían a ser las filosofías estas cuando son creadas durante siglos y siglos atrás, y las ponemos en una sociedad moderna actual, prostituida por un montón de hábitos tóxicos y nocivos, es como lo mismo que si coges una comida muy buena, muy simple, una buena carne, la condimentas tanto que camuflas su buen sabor y propiedades curativas por culpa de meterle demasiado mierda alrededor. Por ejemplo, la gente diciendo esto de la ley de la atracción hoy en día solo es una prostitución de lo que decía Marco Aurelio de la calidad de tu vida vendrá por la calidad de tus pensamientos. Pues coge de esto y haces una película, lo llamas El Secreto, coges un libro, millones y millones de copias, cuando en verdad se podría traducir en esta sola cita. Y de bien seguro que había algún chamán en el Amazonas también que lo decía mucho antes que el bueno de Marco Aurelio, ¿vale? Por esto el ataque que está sufriendo Occidente en estos valores, creo que no es un ataque que vaya a atacar a nuestra razón, sino a la base de todo, que son las emociones. Porque sin sentido común, sin las emociones más a flor de piel, sin este sentido común que forma una parte de tus instintos, el razonamiento, puede parecer que tiene sentido bajo los estándares, los sesgos a los que tus emociones han sido sometidas, ¿no? ¿Quién no quiere que los pobres coman? ¿Quién no quiere que la tierra no colapse? ¿Quién no quiere que todas las razas sean consideradas con el mismo valor y sean amigas y nadie pelee? ¿Quién no quiere que valoremos a las personas por su libertad individual y no lo que tienen entre las piernas? Pero cuando puedes corromper las emociones, apelar a esas emociones desde dentro, a la raíz, atacándola y haciendo que solo te fijes en las cosas sin contexto, racionalismo, con la vista de hormiga, entonces es cuando el pensamiento racional, visto con una perspectiva de pájaro, ha dejado de ser racional para los que sí pueden verlo con sentido común. Porque si hacemos tambalear las emociones como si fuera un árbol, en la que si seguimos tambaleándolo durante lo suficientemente tiempo, entonces esas raíces dejan de sujetar tanto como antes. Estamos apelando a ese conductor del coche, al yo emocional. Estamos atacando ahí, estamos disparando al conductor para que todo lo que hay dentro del coche se vaya a la mierda. Porque entonces el copiloto no tiene mucho que hacer. Esta desconexión del sentido común es lo que nos lleva a una crisis de valores occidental que será el catalizador del colapso de la sociedad occidental precisamente, por esa frase que hemos comentado al principio. Algo que me quería sacar del pecho, ninjas de la vida. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja por hacer posible estos podcasts y estos debates. Muchas veces están inspirados por los que se generan dentro de Discord, si queréis apoyar este podcast. Y los próximos episodios, los próximos invitados, colaboradores que van a venir, os doy las muchas gracias. Por menos de lo que cuesta una cena al mes, Sociedad.ninja. Y muchas gracias a ti, querido oyente, que has llegado hasta el final y a todos los miembros actuales también de la comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.